La semana pasada algo hablamos un poco de los grupos focales. Bueno, recuerden que estamos dentro de métodos cualitativos, y métodos cualitativos tienen básicamente, vimos observación, métodos de observación, vimos entrevista en profundidad, o estamos viendo grupos focales, y vamos a ver una técnica que se llama ZMET, CIMET también, ¿ya? Que está dentro de lo que se llaman técnicas proyectivas. Todas estas técnicas lo que buscan de alguna manera es información que tiene un nivel de profundidad mayor al que normalmente uno puede solamente preguntar. Estas últimas, profundidad, grupos focales y, y técnica de CIMET. Y la de observación sirve muchas veces para identificar o para obtener datos que a veces es difícil la gente que te las diga, porque a veces se confunde, a veces no se acuerda, a veces no quiere decirlo, o sea, no quiere, o simplemente no lo sabe. O sea, a veces la gente no sabe exactamente lo que hace. Por ejemplo, imagínense que ustedes le preguntaran a alguien qué es lo que hace cuando practica deporte en un gimnasio. Uno tiene una idea, pero ¿cuántas veces va al baño? ¿Cuántas veces va a tomar agua? ¿Cuántas veces para? ¿Cuántas veces se pone a ver televisión? ¿Ve televisión? ¿Escucha? ¿Conversa con alguien al lado? Etcétera. Bueno, eso puede ser relevante para un estudio de mercado y es difícil que la gente te lo diga en una encuesta. Incluso es difícil que te lo diga en una entrevista. Y una manera de resolver eso es con la observación. De todas estas técnicas cualitativas, lo que permiten es identificar información que de otra manera es difícil de conseguir, y es por lo tanto es complementaria y muy relevante. Entonces, los grupos focales son entrevistas, de hecho es una forma de entrevista grupal. Vimos la vez anterior, ¿cierto? Que normalmente son grupos de 8 a 15 personas y que son guiadas por un moderador. El moderador es crítico dentro de esto, un moderador o facilitador, que normalmente es un psicólogo o alguna persona entrenada de esas áreas, también puede ser ingeniero comercial, que lidera esto. Tiene que tener habilidades comunicacionales importantes en términos de poder manejar un grupo y escuchar, y al mismo tiempo guiar, llevar toda la pauta de las preguntas que se necesitan cubrir, ¿ya? Una parte importante de los grupos es el reclutamiento, tal como les pasó ahora con la entrevista en profundidad, y me imagino que muchos de ustedes el reclutamiento lo hicieron por conveniencia, o alguien que tenían más o menos cercano, o alguien que podían, no sé, porque le podían pedir un favor y que les contestara la entrevista, que estuviera en la entrevista. Bueno, ese es un problema, porque eso refleja que la muestra no es tan representativa de lo que de toda la población. Entonces, esa dificultad siempre va a estar. Obviamente entiendo que ahora pueden tener más dificultad, pero en la medida de lo posible tienen que tratar de resolverlo. Ahí Felipe Arena me dice: yo intenté contactar a un desconocido, pero nadie me tomó en cuenta. Bueno, pero no tiene por qué ser tan desconocido. Por ejemplo, lo pueden hacer a través de su cuenta de Facebook, o lo pueden hacer, que algunos te saben en Facebook o en Instagram. No todo el mundo es totalmente amigo de uno. Bueno, alguna gente ahí también la pueden contactar, ¿cierto? Ojalá de distinto tipo, grupo etario o de distintos perfiles de estilo de vida, ¿cierto? También, bueno, dependiendo del producto, siempre eso va a ayudar. Pero el grupo, recuerden que el grupo focal, en el caso del grupo focal, la idea es que tenga algún grado de heterogeneidad, que no sean todas las personas exactamente iguales. Tampoco que haya absoluta heterogeneidad. Por ejemplo, yo tengo un grupo de jóvenes y un grupo de personas adultas mayores, ya tienen una barrera de lenguaje, tienen una barrera incluso de cómo hablan de los productos. Entonces, puede ser muy complicado llevar un grupo focal de esas características, pero tiene que tener algún grado de heterogeneidad. Si son jóvenes que vengan de distintas comunas, o que por ejemplo, estudian distintas carreras, o que vengan algunos de colegios públicos, otros de colegios privados, no sé, va a depender obviamente de la marca en cuestión, pero que tengan algún grado de heterogeneidad, y que ojalá no sean todos amigos de los investigadores, ¿no? La pauta es crítica, como ustedes pudieron ver. O sea, ustedes, por ejemplo, el segundo grupo que presentó recién lo de Doite,
una manera en la que ustedes eligieron, que como que se fueran por las 4P, igual les sirve eso, pero hay varias cosas, por ejemplo, de la conducta del consumidor que probablemente necesitan a lo mejor preguntar un poco más. Entonces, los modelos, los esquemas y las preguntas de investigación que ustedes tienen que resolver, les tienen que guiar para esas preguntas que tienen que hacer en el grupo focal o en la entrevista en profundidad. Además, recuerden que el grupo focal y la entrevista en profundidad les sirve para la encuesta final. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé yo cuáles son los competidores que yo tengo que, por ejemplo, si tengo que hacer un estudio de posicionamiento? ¿Cómo sé yo cuáles son las marcas competidoras o competitivas que yo voy a tener que elegir? Si yo hago un estudio de posicionamiento, necesito 3, 4 marcas más, además de la propia marca. Entonces, por ejemplo, en el caso de Doite, incorporo a North Face, a Patagonia, Columbia, ¿cuál más? ¿Alguna otra? ¿Lipi? ¿U otra? ¿Cuál será? En vez de que yo lo diga, a lo mejor es bueno que preguntárselo a los consumidores, ¿cierto? Entonces, hay varias preguntas que si ustedes no las resuelven a través de los grupos focales o de la entrevista en profundidad, ustedes van a hacer supuestos que van a afectar la investigación final y a veces a lo mejor, imagínense que se les quedara una marca fuera, ¿cierto? Y que es muy relevante. Bueno, ese sería un problema para la investigación, ¿ya? Bueno, este era un ejemplo que les reiteré de un estudio anterior. Algunas cosas para la conducción del grupo focal. Recuerden que a ustedes les va a tocar dirigir un grupo focal para el estudio, para la primera entrega, y dadas las circunstancias, lo más probable es que la tengan que hacer por alguna de estas plataformas, por Zoom, Skype o cualquiera de la que ustedes quieran. Recomendaciones, cuando estén haciendo ese grupo focal, bueno, obviamente todo lo que he dicho antes respecto de la muestra, o sea, de los que van a invitar, ojalá que tengan algún grado de heterogeneidad. Segundo, todo lo que es la pauta de modo de cubrir las distintas áreas y preguntas. Y, por ejemplo, cosas que le hayan faltado en la entrevista en profundidad, algunas preguntarlas acá si es necesario. Lo otro es que tienen que elegir ahí quién va a moderar el grupo focal. Normalmente es una persona la que modera. Dado que lo van a estar haciendo virtual, digamos, es bueno que haya otra persona como un co-host, como un ayudante, como otro participante que mire, que esté ahí, que esté anotando y que esté ayudando como por chat interno, por decirlo así, esté ayudando al moderador, por ejemplo, si es que se le está olvidando algún tema o si hay algún participante que a lo mejor no está haciendo participar suficientemente o que podría ser relevante. Entonces, por lo menos deberían haber 2 personas guiando eso. Uno que es el que lo conduce, la persona que lo conduce, y alguien que lo está ayudando tanto en la parte técnica eventualmente, como en la parte de ir anotando cosas y ayudando al moderador mientras lo hace. Es como hacer un poco la clase, digamos. Uno tiene que estar con varias cosas simultáneamente y uno se puede olvidar, y obviamente no es la idea. Y ahí tienen solamente una oportunidad para hacerlo. Es difícil que puedan invitarlos de nuevo para otro, ¿ya? Respecto a adoptar un estilo, yo en general este es como el que más, uno más del grupo, pero que tiene algún grado de dirección, es como lo que más se usa. O sea, ojalá es como un árbitro que arbitra un partido que pasa desapercibido, conduce, pero no es relevante, no es el protagonista, eso es ideal. Como les decía, en el caso de todas las técnicas cualitativas, en general, sí, bien digo, los métodos cualitativos se benefician de estar pendientes de múltiples tipos de comunicación. O sea, si bien es cierto la entrevista es verbal y se hace habladamente, los grupos focales y la entrevista, al mismo tiempo está ocurriendo comunicación no verbal que debe ser, ojalá capturada, muchas veces capturada por la cámara, pero en algunos casos no va a ser así, y en ese sentido es bueno que haya otra persona que esté observando esas reacciones y esas comunicaciones no verbales que se producen, ¿cierto? Y eventualmente si lo graban, que es lo ideal, entonces ustedes pueden después rever y reexaminar, ¿cierto? Tanto la comunicación verbal, lo que la gente dijo, como lo que las personas de alguna manera mostraron a través de su rostro, de sus gestos, de las emociones que manifestaron, etc. ¿Ya?
Mencioné anteriormente que, igual que en la entrevista de profundidad, tienen que transcribir, ojalá las partes más sustantivas de las entrevistas grupales se transcriben para efectos de analizarlas, ¿ya? Esa es la manera normal y regular como se analizan los grupos focales. Y de ahí se identifican los temas principales, los aspectos negativos, positivos, si que se está preguntando eso, o las razones o motivaciones, por ejemplo, de los consumidores para preferir una marca versus otra, o para elegir una versus otra, como por ejemplo en lo que estaban mencionando con Pedido Ya y Corner Shop, ¿cierto? Ahí salieron algunos temas. Ahora, si se reiteran, si otro gente que hizo una entrevista en profundidad empieza a decirlo, puede ser como una síntesis, hay como congruencia. Pero también puede haber divergencia, pueden haber algunos consumidores que piensan una cosa de Corner Shop, o Pedidos Ya, perdón, y otros que piensan una cosa un poco distinta, y eso está reflejando de alguna manera criterios de compra a lo mejor diferentes, o segmentos diferentes que valoran algunos criterios de manera distinta. Para algunos es más importante el precio, para unos más la conveniencia, para unos es que tenga esta facilidad del uso de la aplicación. Van a haber a lo mejor quizás, segmentos que valoren distinto esos atributos, esas características. ¿Ya? Algunas como ventajas y desventajas de los, algunas ventajas y desventajas de los grupos focales. Las ventajas, y probablemente una de las razones por las que más se utilizan, son las dos primeras. Son porque son relativamente rápidas, ¿cierto? Uno puede hacer 3 grupos focales en una mañana y tiene gran información que captura rápidamente, se analiza en un par de días, 3 días, y ya la otra semana uno tiene un reporte para los ejecutivos. Y dentro de lo que cuestan, comparado con una encuesta bien hecha, ¿cierto? Son relativamente baratas. Ahora, es cierto que han bajado un poco la administración de encuestas producto de lo que es online, pero por otro lado es más difícil que la gente conteste bien, y es más difícil que la gente conteste bien encuestas más largas. Entonces, por eso es que sigue siendo una de las técnicas que más se utiliza, a veces exageradamente o se sobreusa. Lo otro es que permite la respuesta de las personas de manera libre, sin una guía específica, ¿cierto? Salvo las preguntas generales, y por lo tanto esa es otra de las cosas que se consideran como positivas, ¿ya? En la medida que el moderador lo hace correctamente, además se puede producir algún grado de apertura por parte de la gente, entonces incluso se pueden explorar algunas cosas como más profundas, como se explorarían en la entrevista en profundidad. Si se maneja bien y se genera esto que estaba abajo, mejor todavía. Una atmósfera de grupo en que la gente se sienta en confianza, que la gente se entretenga, que la gente empiece a comentar, así casi como una reunión social. Mejor todavía porque se estimulan entre ellos y el moderador no tiene que necesariamente intervenir tanto, salvo para guiar o por los tiempos, de modo de cubrir los distintos temas. ¿Ah? Algunas limitaciones o dificultades, lo que pasa en muchas conversaciones y en muchas reuniones sociales. Por ejemplo, que alguien domine toda la discusión y que lleve todas las opiniones, ¿cierto? Eso es complicado y el moderador tiene que estar atento para tratar de moderar eso y tratar de darle la palabra a otra gente, tratar de controlar esa situación en que uno es el que domina la discusión o impone una cierta opinión al grupo, ¿cierto? De hecho, eso es justamente lo que uno no quiere buscar. Uno quiere buscar algún grado de alguna manera de contrapunto, y si hay un fenómeno de pensamiento grupal, o sea que todos están pensando más o menos lo mismo, entonces tratar incluso de uno intervenir y decir, bueno, y no lo pueden ver desde otro lado, o yo entendí que lo que decía Jaime era que no estaba tan de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, ¿qué piensan? De modo de generar un poquito de debate y un poquito más de apertura de ideas, ¿ya? Lo otro es que si usted tiene un grupo focal que dura 60 minutos y tienen 10 personas, eso supone que en promedio cada persona, si es que esto fuera así lineal, ¿cierto? Cada persona tiene 6 minutos más o menos para hablar, de hecho menos porque están las preguntas del moderador. Entonces, pero haciéndolo simple, 10 personas en un grupo focal de 60 minutos, tengo 6 minutos cada uno. En cambio, si yo hiciera ese mismo tiempo una entrevista en profundidad a alguien por 60 minutos, esa persona estaría hablando 60 minutos de lo que ella piensa, siente con respecto a una situación, un producto, un concepto nuevo. Entonces, si bien da la sensación de que uno está cubriendo mucho, también es cierto que cada persona opinó no tanto. ¿Ah?
Por lo tanto, hay que tener ojo con eso y una manera de resolver esto es hacer más de un grupo focal, hacer, como yo decía en la clase anterior, 3, 4 grupos focales como mínimo, de modo de que se produzca esto que yo dije, la saturación, que después del tercer grupo, cuarto, ojalá, ya como que lo que dice la gente no cambia mucho, independientemente que son grupos un poco distintos, como que se empiezan a repetir algunas cosas y no hay mucha información nueva que surge. Y lo otro es que, bueno, a veces no se cubre todo, a veces hay dificultades porque, bueno, el tiempo se hizo escaso o la gente se fue por un determinado tema. Entonces, también no siempre se logra todos los objetivos de investigación que uno se ha puesto. ¿Ya? Ya, esos grupos focales. Preguntas por el momento de esto. ¿Preguntas? Michael Jerez dice, me surgen dudas referidas al formato del reporte en que se deberán entregar las entrevistas en profundidad y al grupo focal. En profundidad, y el grupo focal será dividido por los temas y las preguntas que se desarrollaron o será continuo. Mijael, si quieren me lo preguntan en persona, porque, o sea, por vos, porque la última parte no te la entendí. Sí, caché que después de enviarla que podían no entenderse. Me refería en esencia a que, por ejemplo, cuando entreguemos el reporte, ¿este va a llevar subdivisiones, es decir, como títulos, o va a ser continuo? Claro, o sea, normalmente los reportes de grupo focal y de entrevistas en profundidad se reportan como por los temas, o sea, los mismos temas que estaban en las preguntas, así lo reporta y obviamente hace al final una síntesis general, pero normalmente los va reportando por los temas en que tú ordenaste la entrevista. Es que yo, por ejemplo, lo dividí con los temas grandes, con los 5 temas grandes que, como macro que sacamos, y ahí fui describiendo. La duda que tengo es, por ejemplo, el describirlo, ¿tengo que parafrasear o transcribir? No. Por ejemplo, para ir sacando las conclusiones de lo que pregunté. Ninguna de las dos. A ver, a ver, la transcripción son los datos, esos son como los datos de una encuesta, esos son como los numeritos de una encuesta. Y eso es lo que tú vas a analizar, ¿ya? Entonces, suponte tú que transcribieron las 5 encuestas, o sea, entrevistas que hicieron con sus compañeros, o 4 que hicieron con sus compañeros, y encontraron, por ejemplo, no sé, que la gente, voy a seguir el de pedido ya porque lo dijeron recién, que la gente de pedido ya opinaba que en general era bueno, pero que no era tan bueno como Corner Shop, porque no tenía tanta variedad, porque no tenía, qué sé yo, no era tan rápido, etc. ¿Cierto? Y que era un poco más caro, no sé, ¿ya? Y eso se repite. Entonces diría, impresión de la marca. Estas son las cosas negativas. ¿Qué cosas positivas? Hubo un par de personas que dijeron que era como moderno y que tenía más variedad en algunos tipos, sobre todo en restaurantes. Eso lo puedo poner. O no hubo consenso, porque una gente dijo, sí, eran buenos restaurantes, otros dijeron que eran buenos en supermercados, otros que eran buenos en minimarket, entonces ahí no hay, no hay consenso, ¿cierto? Es que yo lo hice así, pero me estaba surgiendo la duda si había que transcribir cosas y agregarla, o si era simplemente la conclusión, porque es un reporte. No, eso, pero cuando tú estás escribiendo eso, cuando tú llegas a una conclusión y si la gente piensa en general positivamente, salvo porque no sé, qué sé yo, como decía, ¿no? La aplicación es mala o la aplicación no es confusa, etc. Entonces, si ese, por ejemplo, si ese es una cosa que tú quieres resaltar, si es algo que tú quieres decir que eso yo lo encontré como importante, entonces ahí yo elijo una viñeta y parafraseo a una de las entrevistas que yo hice que refleje eso más. O sea, yo no voy a comprar nunca más en pedido ya porque la aplicación no sirve para nada. Estoy dando un ejemplo. Entonces, no voy a poner todas las viñetas ni lo que la gente dijo, pero algunas de ellas las voy a poner en el texto, de modo que cuando yo lea la conclusión tuya, la que hicieron del informe, yo me imagine lo que la gente estaba diciendo. Que trate de capturar un poquito la emoción, un poquito lo que la gente estaba pensando, ¿ah? Que es más allá de lo que tú estás poniendo como síntesis. Sí, para tener como el sustento de por qué estoy colocando eso. Ahora, tienes que ser cuidadoso porque si te puede ir al extremo, por ejemplo, supongamos que esta era la persona que como que más odió pedido ya, obviamente que tú estás siendo cegado para reportar, tienes que buscar a alguien que lo refleje, pero que sea como el promedio de la síntesis de lo que la gente pensó de eso.
Y en el caso de la entrevista en profundidad, ahí sí es citar obviamente a la persona que entrevista. Por Para los ejemplo, dos, la forma de reportar es similar. La única diferencia es que si tú estás reportando una sola entrevista en profundidad, obviamente que vas a poder elaborar mucho más respecto de una. En el informe que ustedes tienen que hacer, tienen que sintetizar los 4 o 5 entrevistas que hayan hecho, y eso es lo que tienen que poner en el reporte final. Y lo del grupo focal. Esas dos cosas. Ahora, respecto de eso, ustedes pueden hacer dos opciones distintas, o sea, pueden hacer distintas cosas, pero recuerden que lo que quieren hacer es conseguir información para cubrir los objetivos de investigación que tienen, ¿cierto? Entonces, opciones. Yo puedo preguntar lo mismo en la entrevista en profundidad que en el grupo focal, los mismos temas. O yo puedo complementar la entrevista en profundidad que ustedes hicieron y algunos temas que yo considero que son más de entrevista en profundidad, hacer 2, 3, 4 más, ¿cierto? Y con eso complemento la entrevista en profundidad. Y otros temas que yo creo que son, entre comillas, un poquito más superficiales, menos profundos, ¿cierto? Eso concentrarme en el grupo focal. ¿Ya? ya, O puedo hacer el mismo tipo de pregunta y el mismo tipo de pregunta, obviamente voy a tener menos profundidad en el grupo focal, lo mismo. ¿Ah? Eso ya más bien depende, eso es una decisión de ustedes. sí, aparte el grupo focal expone a las personas, pues como que hay una Sí, interpelación que es propia de eso, pues. Por ejemplo, acá nosotros no, al hacer la entrevista en profundidad no podíamos condicionar nada, uno guiaba nomás para que la persona se sintiera libre y fuera soltando información, pues. Pero en el otro van a interpelarse, pues, o sea, hay, claro, hay entre ellos y a la vez pueden haber opiniones distintas, exactamente, ¿no? En eso es un poco diferente. Ahora, eso mismo hace que a veces sea más entretenido, porque hay gente que puede discutir o, no sé, opinar diferente, ¿cierto? O al revés, como, ah, sí, eso mismo me pasa a mí, como que así se engancha y la gente como se embalantana para decir más cosas que a lo mejor solo le costaría un poquito decir. claro, sí, sí, entendí. Ya, perfecto, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Bueno, les voy a mostrar cómo anda su inglés. Bueno, vamos a ver si funciona, porque espérense. Más o menos, no importa, si es una muestra, igual Google Chrome. Déjenme compartir esto que es Google Chrome, creo. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Se ve? Este es un ejemplo de un grupo focal, es cortito, no es mucho rato, para que vean un poco cómo es la dinámica y para que vean cómo hacerlo. Hay varios, pueden meterse en YouTube, estos fueron algunos que yo encontré que estaban más o menos para hacerlo. Esto lo están haciendo con Adobe Connect, que es otra de las plataformas, pero se puede hacer con cualquiera. Si ustedes se fijan, tienen las mismas cosas que nosotros, más o menos, ¿cierto? Se ven la gente en cuadrito. Acá tiene un poll, de hecho, o sea, una votación. Entonces yo puedo mezclar, puedo tener preparadas algunas votaciones previas, de modo de estimular la respuesta de la gente y de hacerlo un poco más interactivo y que las personas de alguna manera voten y después comenten lo que aparece ahí. Después me hace la pregunta desconectada del tema. What about these? Do you like these? Fíjense que ahí, ¿lo vieron? ¿Se vio más o menos? El moderador le está mostrando a la audiencia, en este caso está utilizando un estímulo, digamos, que en este caso son como formas de estos
como de fidelización. Ustedes saben, bueno, acá en Chile a veces ocurre en los cafés, por ejemplo, si uno va varias veces a un café, te marcan, ¿cierto? Cada vez que vas y el 10º café, por ejemplo, es gratis. Entonces aquí tienen ese típico que es como eso que va marcando las veces que tú vas, y esto es como un poco más electrónico, digamos, que hay una tarjeta y uno la pasa y como que te lo registra electrónicamente. Entonces, está preguntándole, este es un focus group respecto a un local de comida, básicamente un restaurante, ¿cierto? ¿Y cuál de estas dos cosas les parece un poco mejor? Y está utilizando esto para estimular la discusión. Eso ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, para conceptos. Hay un grupo que tiene que a lo mejor ver una marca nueva, entonces le pueden preguntar al grupo focal qué les parecería una marca de este tipo, o por ejemplo, otros que tienen que reposicionar una marca o cambiarle un poco la imagen. ¿Qué les parecería un comercial o una idea conceptual como esta? También es algo que se puede utilizar en los grupos focales. Okay. Was that unanimous, or did anybody not? And please do speak up if you do not like frequent diner cards. Fíjense que ahí lo que hizo el moderador, le preguntó a todo el mundo, y la gente, primero hubo un par de personas que dijo, a mí no me gusta, y los otros como que se quedaron callados. Entonces él le pregunta al resto, ¿esto es unánime? ¿Todos están de acuerdo o hay alguno que tiene una opinión distinta? Por favor, que lo diga, ¿ya? O sea, esa es un poco la dinámica que tiene que existir en estos grupos focales. Acá, esta es la continuación. I didn't hear anybody mention anything really about the service, customer service, anything along those lines. Is that a factor? Ahí le está preguntando respecto al servicio al cliente, si ese es un factor, es la misma idea, digamos, ¿cierto? El mismo estudio sobre un concepto de un negocio, un restaurante nuevo, y está preguntando si el customer service, si el servicio al cliente, ¿cierto?, es un elemento relevante y que piensa en ello. Caring about what they are serving, they seem to be more invested in the company. It feels like more of a team feel to it, and I think that's just coming from the corporate level down. They feel like they care about what they're doing. What do they do in particular makes you feel like that gives you that sense? Fíjense, en la técnica del moderador, hace una pregunta más general y la persona opina algo, en este caso opina que el customer service parece ser relevante y parece que están haciendo algo más, están haciendo algo mejor, pero el moderador va de nuevo sobre la persona y le dice, ya, pero ¿qué te hace pensar eso? ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso? Entonces, a eso se le llama prompting, o se le llama de alguna manera buscar, como es lo que uno tendría que hacer en la entrevista de profundidad, pero que uno lo hace a un primer nivel, no lo hace tan profundo, ¿cierto? Para que la persona explique un poco, reflexione un poco de por qué en realidad está sintiendo eso, por qué está diciendo lo que está diciendo, ¿ya? Ya, lo vamos a dejar un poco hasta ahí. Básicamente ese es como un ejemplo, les puse los links y hay un par de links más ahí en la web, digamos, para que le puedan echar una mirada, les sirve, pueden mirar a YouTube, no hay tantos, o sea, hay, pero no hay tantos, y mirar ejemplos de cómo hacerlo online. Además les puse en la web un artículo que encontré con algunas recomendaciones para Focus Group Online, que va sobre los mismos temas que vimos antes, el reclutamiento de las personas, cómo moderar, cómo generar interacción, que les puede ayudar. Bien, voy a seguir con otros temas.
Michael, ¿tenía otra pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? Yo tengo una pregunta. Sí, yo tengo la cuenta premium. Ahora, eventualmente creo que lo pueden hacer con Cisco Webex o lo pueden hacer con Microsoft Teams, o si no, tienen que hacerlo en Zoom de 40 minutos, es cierto. Ahora, Zoom es más, para mí es más fácil, pero las otras son, están disponibles. La universidad compró Zoom para todo el mundo, pero como eran miles de licencias en un segundo, entiendo que las redes las destinaron a las otras escuelas más que antes que a la nuestra, así que por el momento entiendo que no están disponibles para nosotros, pero una opción es hacerla en 40 minutos y reconectar, y si no, ocupar Webex o Teams. Ya. Dentro de las técnicas proyectivas están las típicas preguntas que se hacen. Imagínense que usted fuera, o que Doite fuera un animal. ¿Qué animal sería? O que Pedido Ya fuera un animal. ¿Qué animal sería? ¿Qué colores usted asocia a esto? ¿Qué lugar de la naturaleza usted asocia, o qué paisaje asocia usted a, qué sé yo, Corner Shop? ¿No? Esas son técnicas proyectivas que en general lo que buscan es que la persona, a través de otras cosas, no necesariamente del lenguaje, sino que a través de conceptos, imágenes, expresen lo que ellos piensen, proyecten lo que ellos piensan, realmente piensan respecto a una persona, respecto a una marca, respecto a una situación. Para eso se usa. Obviamente las técnicas proyectivas vienen mucho de la psicología y fueron diseñadas para tratar de, en complemento a las, por ejemplo, entrevistas en profundidad, a las técnicas de psicoanálisis típicas, ¿cierto?, de entrevista, basadas en entrevista, que la gente pudiera decir realmente lo que siente, piensa. Por ejemplo, el test de Rorschach, el que tiene que ver con las manchitas que se hacen en psicología, ¿cierto?, de alguna manera está vinculado a esto, a través de la que la gente ve o reconoce en imágenes, ¿cierto?, no necesariamente en palabras. Busca uno identificar lo que realmente las personas piensan, creen. Ahora, esto tiene además una lógica, que es que gran parte de la comunicación que ocurre entre humanos no es verbal, es no verbal. De hecho, hay estudios que dicen que el 60% de la comunicación humana, social entre personas, es no verbal. Entonces, si es que uno restringe la investigación de mercado o el estudio solamente a lo verbal, obviamente que te queda un 60% fuera de este estudio. Entonces, eso no es tan positivo y hay muchas cosas que requieren esa información. Entonces, esta técnica que se llama CMET por Salman es un profesor de Harvard del área de marketing muy famoso, que inventó esta técnica, y inventó esta técnica justamente porque él encontraba que la investigación de mercado, tal como estaba haciendo solamente basada en encuestas o en grupos focales, no era suficiente o no era tan buena para realmente llegar a lo que la gente pensaba respecto de compañías, marcas, nuevos productos, nuevos conceptos, etc. Entonces, parte de los fundamentos, algo lo mencioné, ¿cierto? La mayor cantidad de la comunicación es no verbal. Lo otro es que una cosa interesante, si ustedes se fijan, como ustedes piensan, ustedes no piensan en palabras. O sea, cuando sueñan o piensan, ustedes normalmente tienen imágenes en su cabeza, en su cerebro. Y se recuerdan de eso, de imágenes, no se recuerdan de palabras. Entonces, las personas son mucho más visuales y tienen mucho más vinculación con las imágenes de lo que los métodos de investigación de mercado establecen, ¿cierto? Entonces, es bueno un método que permita incorporarlo de las imágenes y ojalá combinarlo con las palabras. Lo otro es que las metáforas, uno utiliza mucho metáforas para el conocimiento. O sea, metáfora, analogía, ¿cierto? La representación es algo en términos de otra cosa, y algo que normalmente ocurre, y por lo tanto el representar situaciones en otros,
es algo, o en otras cosas, ¿cierto? Es algo que normalmente, naturalmente las personas hacen y de alguna manera enriquecen lo que la gente piensa o para saber lo que la gente piensa respecto a algo. El conocimiento también se basa mucho en la experiencia y hay cosas que si bien es cierto, el cerebro y la emoción están en el mismo lado, digamos, la razón y la emoción están en el cerebro, finalmente, a veces uno como que la parte emocional como que la saca un poquito de los estudios y justamente para muchos, sobre todo en marketing y sobre todo para conducta de consumidor y para toma de decisiones, incluso para políticas públicas, es mucho más importante o tan importante como lo racional, entre comillas, es averiguar la parte emocional de los consumidores. Entonces, tomando todo eso, esos fundamentos en consideración, él inventó una técnica que se llama esta CIMET, que se basa en imágenes. Entonces, en vez de preguntarle cosas muy específicas, se le preguntan más cosas generales, ¿cierto? ¿Qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que significa el mundo del lujo para ti? ¿Ya? Si yo quiero hacer un estudio sobre Louis Vuitton, una marca de lujo, supongamos, ¿cierto? En este caso Louis Vuitton, a veces yo tengo que preguntar más cosas más amplias que solamente específicas respecto a Louis Vuitton, para partir, ¿ya? Entonces la técnica esta tiene como varios pasos, ¿cierto? Y muchos de los pasos están basados en imágenes. Entonces, lo primero que uno hace es que le pregunta a las personas, por ejemplo, una pregunta general, qué es lo que significa el mundo del lujo para ti, y después uno le puede preguntar cosas más específicas de la marca, como por ejemplo, ¿qué representa la marca Louis Vuitton? En este caso Louis Vuitton, pero puede ser otra marca de lujo, ¿cierto? Es decir, ¿qué representa Rolex para ti? Y en vez de que me respondas con palabras, en vez de que me respondas con lo que tú piensas, dice, piénsalo, y para la próxima reunión, para un día más, 2 días más, cuando sea la próxima reunión, tráeme 10 imágenes que reflejen, 10 imágenes que reflejen lo que para ti representa Louis Vuitton. Imágenes de cualquier cosa, imágenes de paisajes, ciudades, situaciones de tu vida, de tu casa, personajes, personas, ficticias, no ficticias, imágenes, fotos que de alguna manera representan esa marca para ti. Entonces, con esas 10 imágenes, a veces se pueden pedir más, a veces un poco menos, pero 10 como un punto de referencia. Hay varias cosas que yo puedo hacer, aquí están mencionadas en detalle, muchas veces este es el detalle del CIMET, pero muchos estudios de agencias de mercado, de investigación de mercado, perdón, lo que hacen es simplificar eso, entonces hacen unos CIMET como comprimidos, lo hacen más barato, por decirlo, y menos intensivo en investigación y en paso, entonces como que lo comprimen. Pero aquí aparecen todos los pasos que recomendaba Saltman para hacer en esta técnica. La primera, que es como muy común, que es storytelling, y es que en el fondo estas 10 imágenes las ordene como una historieta, como un cómic, ¿cierto? Y vaya relatando qué es lo que va pasando en esta historia, ¿cierto? Está el tema de sorting task, ¿cierto? Para ver cuáles son las que ellos consideran más importantes, más centrales, más como de estas 10 que elegí, en realidad estas 3 son las más fuertes, estas son las que más reflejan la marca. No voy a decirlas todas, sino que voy a ir por algunas, ¿cierto? La otra que es muy importante, que la mayoría sí lo hacen, son estas últimas 3 que están acá, que son el mental map, el summary image y el consensus map. Entonces, en función de esto que yo acabo de decir, del storytelling, de la elección de aquellas imágenes que son más relevantes, normalmente se le pide a las personas que hagan un collage, como que junten todas las imágenes que ellos trajeron y los pongan en un collage, ¿cierto?
y ahí van a ver nuevamente algunas que van a estar más centrales, otras que van a estar más laterales, ¿cierto? Esa es una cosa. Después de eso, van a, las personas, tú les tienes que pedir a las personas que elaboren un mapa mental, ¿cierto? Entonces, que identifique cuáles son los conceptos que ven en este collage, ¿cierto? Que sea lujo, países, lugares, hoteles, otras marcas, actividades, ¿cierto? Que esos conceptos los saque y después los ponga como en un mapa mental. Y eso, después de los mapas mentales, con los mapas mentales de cada una de las personas, de cada una de las personas que participan, normalmente son entre 10 y 20 personas que participan en estos estudios, yo hago lo que se denomina un consensus map, que es como juntar, como sintetizar todos estos mapas individuales, mapas mentales individuales, y de alguna manera yo saco una idea más amplia y consensuada de las distintas personas con respecto a la marca en cuestión. Por ejemplo, bueno, ese es una imagen de collage, ¿cierto? Para la marca Louis Vuitton, hecha con apoyo de computador, ¿cierto? Antes se hacía solamente poniendo la foto sobre una mesa y se le sacaba una fotografía a ese collage. Ahora esto se puede hacer, que la gente te puede traer las imágenes digitales y yo puedo armarlo con un poquito de Paint o Photoshop, ¿cierto? Puedo hacer esta imagen. Y un ejemplo de mapa mental, en este caso para Adobe, ¿cierto? Esto es un mapa mental de consenso. Estos serían como los principales, por ejemplo, atributos o características, conceptos a los que la gente, después de aplicarle esta técnica de CIMET, piensa o ve reflejada con DOP. Bien, preguntas con respecto a CIMET. ¿Alguna pregunta? Clemente, Benjamín, Diego, Felipe, Francisca, Gonzalo, Ignacio, ¿te pudiste conectar? Qué bueno. Ignacio Pedrals, Ivania, Matías, ¿todo ok? ¿Alguna pregunta? Nicolás Garafovich, ¿está presente? ¿O está en otro lado? Soledad Fernández, por ahí. Viviana Albornoz, ¿alguna pregunta? Ya, vamos a hacer 5 minutos de break. A ver, son 16:47. A las 16:55 seguimos.